¿Dónde estoy? No estaba escribiendo mi tesis. Su Majestad ha despertado. Su Majestad. Saludo a la emperatriz viuda. Beba, Su Majestad. Su Majestad tiene buena resistencia. Al que capture al emperador se le dará una gran recompensa. Tras él. ¡Ay! Nunca pensé que yo, un profesor de historia de Tsinghua y Beida, acabaría viajando en el tiempo y convirtiéndome en el despreciado emperador fugitivo del sur, Yao Song. ¡Habla! Ahora, ¿en qué año y mes estamos? Quiero decir, ¿cuál es la fecha actual? Su Majestad acaba de celebrar su banquete de cumpleaños número 20. ¿Estará confundido por la resaca? ¿Qué? ¿Banquete de cumpleaños? Los registros históricos dicen que en el año 882 de Daqian, Yao Song cumplió 20 años. Fue marginado por la emperatriz viuda y se convirtió en un títere. El gran general Han Fei debería haber salvado la situación, pero no encontró forma de servir a su país. Murió en el pabellón Fengbo, lo que llevó a la pérdida del imperio y a que los Jin causaran estragos. El país estaba al borde del colapso. No puedo permitir que la historia se repita, y mucho menos convertirme en un Emperador que se inclina. Saludo a la emperatriz viuda. Informo a la emperatriz viuda. Desde que la corte se trasladó al sur, Su Majestad ha descuidado los asuntos de Estado. Se dedica solo al placer. Ayer, además, celebró un gran banquete de cumpleaños y se emborrachó hasta perder el conocimiento. El comportamiento de Su Majestad realmente es bastante inapropiado. Además, externamente, las tropas Jin nos presionan. Internamente, las arcas estatales están vacías. Temo que si esto continúa, nuestro gran Daqian esté en peligro. Por lo tanto, me atrevo a sugerir que la emperatriz viuda asuma la regencia y tome el control de la situación. ¡Qué insolencia! Hekui, ¿te atreves a hablar de destronar al emperador? Emperatriz, ¿por qué tanta agitación? ¿Acaso has olvidado que cuando los Jin atacaron, fue la emperatriz viuda quien mantuvo la calma y fue la primera en proponer trasladar la capital al sur? También puso al comandante He a cargo de la Guardia Imperial. Eso fue lo que salvó a la corte. Ahora que la emperatriz viuda toma el poder, es lo más natural. Si no lo crees, pregunta a los ministros presentes. ¿Quién tiene alguna objeción? Emperatriz, ¿lo ves? De ahora en adelante, en la corte de Daqian, la emperatriz viuda tendrá la última palabra. tonterías. Es mi corte. Yo tengo la última palabra. Su Majestad. Su Majestad. Su Majestad, ¿y todavía tienes el descaro de venir a la corte a soltar disparates? ¿Acaso el alcohol aún no se te ha pasado? Ja, ja, ja. Su Majestad, este es Hekui, el nuevo comandante de la Guardia Imperial, que la emperatriz viuda acaba de ascender. Tú, un simple comandante de la guardia, ¿quién te dio el valor para hablarme así? ¿Tú? ¿Qué? ¿Quieres matar a tu soberano? El emperador de hoy es diferente al de antes. Calme su ira, Su Majestad. General He solo está preocupado por el futuro de nuestro Gran Qian. Su Majestad pasó la noche borracho. Imagino que ante la situación actual no tiene ningún plan. ¿Quién dice que no tengo un plan? Mi plan es marchar al norte a resistir a los Jin y recuperar las llanuras centrales. Ya. No hablemos de que la moral del ejército Jin está en su punto más alto, ni de que su comandante, Wang Yansong, es feroz e invencible, un rival sin igual en el mundo. Digamos que Su Majestad quiere ir al norte a luchar contra los Jin. ¿Acaso tiene gente? Yo, tengo a Han Fei. Ya que he renacido como Shao Song, entonces yo no permitiré que, como en la historia pasada, un gran general no pueda servir a su país. Que el soberano y sus ministros estén en desacuerdo. Mientras él y el ejército de los Han estén aquí, podré aplicar todo lo que aprendí en mi vida anterior y salvar al Gran Qian de la ruina inminente. Han Fei. ¿Acaso Su Majestad ha olvidado que hace 2 días usted mismo emitió un edicto condenando a Han Fei a muerte?
Ahora quiere echarse atrás. Me temo que es demasiado tarde. Maldición, casi lo olvido. Mi anterior yo cayó en la trampa de sembrar discordia de la facción de la emperatriz viuda. Si fue yo quien dio la orden personalmente, entonces yo la revocaré personalmente. Su Majestad. Bien. Si Su Majestad tiene una determinación tan firme, nuestro Gran Qian no tiene por qué no prosperar. En ese caso, le daremos a Su Majestad 1000 soldados más. Le daremos a Su Majestad 1000 soldados más. ¿Qué le parece? Bien. ¿Solo 1000? Su Majestad. Entonces le deseamos a Su Majestad que regrese con vida. Hey, Kui, el día que yo regrese, será cuando tu cabeza ruede por el suelo. Tú. Han Fei, la corte de Da Qian ya te abandonó. ¿Por qué te resistes inútilmente? Si te arrodillas y te rindes ahora y te unes a nuestro gran Jin, este príncipe te promete un alto cargo y riquezas. ¿Qué te parece? Wanyan Song yo, Han Fei en vida. Soy de Da Qian en muerte. Soy un fantasma de Da Qian. ¿Cómo podría unirme a alimañas como ustedes? General, si seguimos luchando, la muerte es segura. Permítame cubrir la retaguardia y cubrir su retirada, su gloriosa reputación de toda una vida. Por una corte así realmente no lo vale. ¡Cállate! Si el soberano ordena la muerte del súbdito, el súbdito no puede evitar morir. Si la vida de este humilde Han puede hacer que su majestad recapacite pronto, este humilde no lo lamentará. Soldados. Presente. Los valientes de Da Qian prefieren romperse antes que doblarse. En el camino al inframundo, este humilde los acompañará. ¡Maten a todos los perros Jin! ¡Ataquen! No lloras hasta que ves el ataúd. ¿Quieres morir? Este príncipe te concederá el deseo. Muchachos, ataquen. ¡Ataquen! General Han, ¿no llegué tarde? El estandarte del dragón. General, mire, es el estandarte del dragón de Su Majestad. La Guardia Imperial de Da Qian esto. ¿Cómo es posible? ¿No decía la información que el emperador de Da Qian ya había abandonado a Han Fei? Soldados, Su Majestad vino a rescatarnos. ¡Síganme al ataque! ¡Ataquen! Generales, escuchen la orden. Avancen el estandarte del dragón. Por este emperador, ataquen. Generales, escuchen mis órdenes. Adelanten el estandarte imperial. A la carga, por mí. ¡Ataquen! Un ataque por dos flancos. Maldición, es una trampa. Retirada. Soldados, retírense. Este humilde ministro, Han Fei, merece morir 1000 veces. Por mi culpa, Su Majestad ha venido al rescate con 100.000 guardias imperiales, arriesgándose. 100.000 guardias imperiales. Ministro Han, me sobreestimas. Hoy, los traidores controlan la corte. Solo pude traer algo más de 1000 soldados. ¿Qué? Vamos, rápido, rápido. Vamos. Rápido. Apúrense. Aquí no está. Busquen a ese. Su Majestad, no tema. Todos son refugiados de nuestro Gran Qian. Cada vez que termina una batalla, ellos toman la ropa de los muertos para cubrirse y buscan provisiones, pero solo atacan a los Gyurchen. Nunca han molestado a los soldados del Gran Qian caídos en batalla. Ruego a Su Majestad que no los culpe. ¿Con qué derecho podría yo culparlos? Los Gyurchen invaden el sur, saqueando. El pueblo sufre en la miseria. Todo esto es culpa mía. Su Majestad, en la corte los traidores campan a sus anchas, cegando su sagrado juicio y despreciando al pueblo. Esa no es culpa de Su Majestad.
La corte está sumida en la oscuridad. Los ministros traidores ocupan cargos sin hacer nada. Estoy decidido a derribarlo todo para devolverle al Gran Qian un futuro luminoso. Ministro Han, ¿estaría dispuesto a luchar a mi lado? Han Qing. ¿Estás dispuesto a luchar a mi lado? Este súbdito, Han Fei, está dispuesto a arriesgar la vida por su majestad, sin importar el peligro. Bien. Han Fei. ¿No decías que querías morir por tus ideales y luchar contra los Jin? ¿Qué haces ahí parado? ¿Quién es él? Este hombre es Wei Kang, primo de la emperatriz viuda. Cuando la emperatriz viuda se enteró de que este general iba al norte a combatir a los Jin, lo envió específicamente como supervisor militar. Señor supervisor, los bandidos Jin han sido repelidos temporalmente. Oh, ¿se retiraron? Si se retiraron, ¿por qué no los persigues? ¿Qué haces ahí parado? Si te atreves a ser negligente, cuidado, porque iré ante la emperatriz viuda y presentaré una queja contra ti. Haré que tus 300,000 soldados del ejército Han te acompañen a la tumba. Señor Han, ¿siempre habla con tanta arrogancia? ¿Y tú quién eres? ¡Qué molesto! Majestad, ha matado a Wei Kang. Al regresar, inevitablemente se enfrentará a la emperatriz viuda. ¿Ha considerado su majestad cómo lidiar con esto? Esto es el plano de defensa del cuartel imperial. Su majestad pretende... Señor Han, te ruego que, al regresar, lideres al ejército Han y tomes primero el cuartel imperial. Toma el control de la guardia imperial. Esta vez, voy a atrapar al perro dentro de la casa. Entendido. Calculando las horas, nuestro brillante y valiente emperador. A estas alturas ya debería haber perecido bajo los cascos de los Jin. Sí, bajo los cascos de los Jin. Cállate, el emperador es el hijo del dragón. ¿Cómo os atrevéis a especular sobre su vida? Hijo del dragón, ¿qué habilidades tiene el emperador? ¿Acaso la emperatriz no las conoce bien? El comandante He tiene razón. En el pasado, el emperador ni siquiera se atrevía a matar un pollo, y ahora se enfrenta a la caballería Jin. Es realmente ridículo. Seguro que ese día estaba borracho y perdió la cabeza. Ja, 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 ja. Yo debería haber detenido al emperador. Ja, 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 ja. El imperio no puede quedarse sin líder. No podemos quedarnos de brazos cruzados. La única solución ahora es hacer lo que acordamos antes. Que la emperatriz viuda tome el poder, redactar un edicto imperial y cruzar el río con todos los oficiales. Ni lo sueñes. ¿Cuándo les toca a ustedes, unos don nadie, tomar decisiones? Emperador. Me alegra verlo a salvo, emperador. ¿Y el general Han? Ja, 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 ja. Ya sé, este debe ser el cadáver de Han Fei. Ahora que Han Fei ha muerto, el emperador ha perdido su último apoyo. ¿Qué más tiene que decir? ¿Cuándo dije yo que este cadáver fuera del general Han? Si este no es el cadáver de Han Fei, ¿de quién más podría ser? ¿De quién? Comandante He, descúbralo usted mismo y lo sabrá. Ah, Wei. Supervisor militar Wei. Es el comandante Wei. Tú... ¿Te atreviste a matar a mi primo? Wei Kang, como comandante, huyó del campo de batalla y además me faltó el respeto. Se rebeló contra su superior. ¿Por qué no iba a ejecutarlo? ¡Tú te pasas! Y puedo pasarme aún más. Gran comandante He, ¿recuerdas lo que te dije antes de partir al norte? Hekui, el día de mi regreso. Será cuando tu cabeza ruede. Tú
Ja. ¿Su Majestad quiere matarme? Te pido que te alejes de mí. Yo comando 100.000 soldados de la Guardia Imperial. Soy el comandante designado por la Emperatriz Viuda. Soy un héroe del Imperio. Matarme. ¿Te atreves? Dije que te alejaras de mí. O si no, ¿qué? ¿De verdad me matarías? Entonces, adelante. Usa tu espada y pásala por mi cuello. Vamos, ja. O si no, tu sangre manchará mi armadura. Recuérdalo en tu próxima vida. Quien provoque la ira del dragón, muere. General, ya hemos tomado el campamento imperial. Bien, preparen el equipo de inmediato. Rápido, síganme para apoyar a su majestad. Sí. Emperador, ¿cómo te atreves a matar en plena corte? ¿Acaso no tienes en mente las leyes de nuestros ancestros ni la disciplina de la gran dinastía Qian? Repites lo mismo una y otra vez. Emperatriz Viuda, ¿tu cerebro se quedó en el harén? Tú. Su Majestad, digo, sea como sea, el comandante. Protegió a la corte en el viaje al sur y realizó grandes contribuciones. ¿Y tú lo matas así nomás? ¡Qué tiranía! ¿No temes que los funcionarios pierdan la fe? Un cobarde que huyó de la guerra y usurpó el poder oportunistamente. Y tú lo describes como un gran hombre. Primer ministro Qin, si lo extrañas tanto, ahora mismo te envío a reunirte con él. Emperador, ¿acaso crees que matando a Hikui ya puedes controlar la corte? La emperatriz viuda pierde la calma. Las tropas Jin son poderosas. Evitar temporalmente su furia. ¿Qué tiene de malo? ¿Acaso todos deben ser como tú, llevando hombres a una muerte segura? El territorio de nuestros ancestros no puede ser mancillado por otros. Quien se oponga a mi lucha contra los Jin morirá. Muy bien, matar a quien se interponga. Hoy, esta consorte quiere ver a cuántos más puedes matar. Permítame preguntar, estimados ministros. ¿Planean morir junto a este emperador inepto o seguir a esta consorte hacia el sur? ¿Para establecer una nueva dinastía? ¿Cómo puede funcionar un nuevo régimen? Exacto, así es. Su Majestad, la Emperatriz Viuda, es muy previsora. Atraer a los ricos comerciantes del sur. Para conseguir fondos y provisiones para la corte. Este humilde ministro de Hacienda, He Ming, desea servir lealmente a Su Majestad, la Emperatriz Viuda. Su Majestad la Emperatriz Viuda tiene un ojo agudo para el talento. Sabe reconocer y utilizar a las personas. Sin duda, en el futuro podrá estabilizar la corte. Este humilde súbdito, el ministro de personal, Fang Song, desea servir lealmente a Su Majestad la Emperatriz Viuda. La virtud de Su Majestad la Emperatriz Viuda cubre todo el imperio. Respeta las leyes y los ritos. A diferencia de Su Majestad el Emperador, Que asesina a leales y buenos súbditos. Este humilde súbdito, el ministro de ritos, Yan Liang, desea servir lealmente a Su Majestad, la Emperatriz Viuda. Entonces nosotros también nos unimos. Vamos. ¿Lo ves, emperador? Todos los funcionarios de la corte, excepto esos viejos tercos, están bajo mi control. En tiempos de crisis, se ve quiénes son realmente leales en la corte. ¿Leales? ¡Ja! Que tus leales súbditos se vayan al infierno. ¡Ataquen! Su Majestad, huya rápido. Esta humilde consorte cubrirá su retirada. Agradezco tu intención, emperatriz, pero este emperador no necesita huir. Su Majestad, mientras haya vida, hay esperanza. Ya lo he dicho. Este emperador no necesita huir. ¿Qué están esperando? ¿Por qué no actúan? Naturalmente, estamos esperando. El decreto imperial de Su Majestad.
Su Majestad la Emperatriz Viuda. Han-Fei, no estás muerto. Informo a Su Majestad. Todo el campamento imperial está bajo el control del ejército de la familia Han. La Guardia Imperial también ha sido capturada. Por favor, que Su Majestad disponga de ellos. ¿Cómo pudo pasar esto? ¿Qué está pasando? Hace un momento, el que encabezó la rendición a la emperatriz viuda fuiste tú. Su Majestad. La emperatriz viuda conspiró con comerciantes inescrupulosos, explotó al pueblo y se llenó los bolsillos. Tú, como ministro de Finanzas, dijiste que lo hizo por el bien de la corte. Mereces morir. La emperatriz viuda favoreció a sus allegados, permitiendo que ministros corruptos tomaran el poder. Tú, como ministro de personal, dijiste que sabía elegir bien a la gente. No. Mereces la muerte. La emperatriz viuda formó facciones para intereses privados y se atrevió a hablar de deponer al emperador. Tú, como ministro de ritos, dijiste que seguía las leyes y costumbres. Tú no tienes perdón. ¡Están matando gente! ¿Cuándo se volvió Su Majestad tan sanguinario? Esos son ministros veteranos de 3 reinados. Pero hay que admitir que fue muy satisfactorio. General Han, ahora que se ha distinguido la lealtad de la traición, detengan a todos, por orden imperial. Entendido. Deténganlos. Emperatriz viuda, sálveme. Deténganse de inmediato. Emperador, ¿sabes que todos los ministros aquí presentes son representantes de los soldados del reino y controlan el destino de la corte? Si los ejecutas, la corte quedará paralizada y el Gran Qian dejará de ser una nación. Emperatriz viuda tiene razón. Su Majestad, si mata a todos los ministros, ¿no dejará vacía la corte? ¿Acaso quieres convertirte en un gobernante solitario sin nadie a quien recurrir? La emperatriz viuda vendió cargos y títulos, permitió la corrupción. Ustedes, uno por uno, son parásitos del Estado que se alimentan del sudor del pueblo y aún se atreven a autoproclamarse pilares de la corte. Ya que es así, más vale un dolor corto que uno largo. Yo, el emperador, los ejecutaré a todos y reconstruiré el Gran Qian. Ejército de los Han. Presente. Por orden imperial. Mátenlos. Mátenlos. Entendido. Majestad, aún eres muy joven. ¿La emperatriz viuda tiene algo más que decir? Este caballero es el dueño del banco de cambio y remesas de Daqian, Li Chongjin. Todo el dinero del imperio pasa por sus manos. Si te atreves a tocarlo, mañana la base monetaria de Daqian se contraerá. No habrá dinero para pagar impuestos, ni siquiera podrás pagar la paga del ejército. Este caballero es el patriarca de la familia Chang de Lingnan, Chang Qianchu. También es el dueño del taller de tejidos de Jiangnan. Los telares del imperio, 8 o 9 de cada 10 pasan por sus manos. Si te atreves a matarlo en menos de 3 meses, la gente no tendrá tela para vestirse, ni algodón para abrigarse. Habrá incontables muertos por congelación. Para entonces, ni siquiera necesitarán que los Jin avancen. Tú mismo perderás el apoyo del pueblo, la moral del ejército se desvanecerá y te convertirás en un emperador que pierde su reino. Majestad, aunque las palabras de la emperatriz viuda son odiosas, son la pura verdad. Las familias nobles están profundamente arraigadas. Si las arrancas de golpe, sin duda sumirás al imperio en el caos. Reconstruir Daqian. Zhao Song, te lo digo. Aunque seas el emperador, no puedes tocar a estas personas. Ellos son los cimientos de Daqian. No tú, un joven emperador de nombre nada más. Oh. Ya que la emperatriz viuda está tan segura, ¿se atreve a hacer una apuesta conmigo? ¿Sobre qué? Sobre que en 7 días, sin la ayuda de tus cimientos de Daqian y usando solo mis propias capacidades, puedo reunir estos 100,000 rollos de tela oficial para proteger del frío al pueblo. Las palabras de Su Majestad es una exageración total. Incluso si mi taller familiar Chang trabajara sin dormir por 3 meses, tampoco podría producir 50,000 rollos de tela. Al decir eso, Su Majestad debe estar hablando en sueños. Yo solo les pregunto, ¿se atreven o no?
¿Cuál es la apuesta? Si tú, emperatriz viuda, pierdes, yo te destituiré de tu posición y jamás podrás volver a la corte, ni participar en asuntos políticos, aunque alguna vez fuiste la concubina favorita del difunto emperador. A partir de hoy, serás como una simple mujer del pueblo. Si yo pierdo, escribiré un edicto de autocrítica y abdicaré al trono. De ahora en adelante, me iré del Gran Qian. Muy bien, emperador, tú lo has dicho. Dentro, en 7 días. Deben presentar 100,000 rollos de tela. Palabra de emperador. ¡Nos vamos! Su Majestad, hoy en la corte actuó con demasiada impulsividad. ¿Cómo pudo apostar su trono tan a la ligera? Sí, Su Majestad, permítame liderar al ejército Han para purgar a los malos consejeros y matar a esos funcionarios corruptos. Aunque cargue con la infamia por 1000 generaciones, no me importa. Intimidar a la corte con fuerza militar no es una solución a largo plazo. Yo quiero eliminar a la facción de la emperatriz viuda legítimamente. Pero tejer 100,000 rollos en 7 días. Incluso si bajara un dios sería muy difícil lograrlo. ¿Qué tiene de difícil? 100,000 rollos. Yo tengo un plan, y este es también la mejor manera de resolver la crisis del Gran Qian. Voy a secuestrar a todo el imperio. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué significa secuestrar al mundo entero? En pocas palabras, primero renovamos las fuerzas productivas, aumentamos enormemente la capacidad de producción. Con productos de buena calidad y bajo precio, aplastamos a los que producen las familias letradas del sur. Luego, inundamos a los países vecinos con nuestros productos del Gran Qian a bajo costo, para que ya no puedan prescindir de lo hecho en el Gran Qian. Cuando llegue el momento oportuno, emitimos los billetes del Gran Qian. Inmediatamente, se convierten en la moneda de curso común de todos los países. Finalmente, al manipular la moneda, desatamos una guerra financiera. Hacemos que todos los países del mundo tengan que depender de nuestro Gran Qian. Así, sin mover un solo soldado, hacemos que todos se sometan. ¿Lo han entendido? Su Majestad, ¿por qué no me dice directamente a quién debo pelear? Este humilde general iría al agua y al fuego. Sin importar el peligro, sin importar el peligro. Ah, olvídalo. Ustedes lo entenderán con el tiempo. Por ahora, vayan a llamar por mí al ministro de Obras. ¿A quién llama Su Majestad? Al ministro de Obras. ¿Qué pasa? ¿También es partidario de la emperatriz viuda? Entonces, llamen al viceministro de Obras también está bien. Su Majestad, quizás lo haya olvidado, pero el ministro de Obras es el ministro Yang. ¡Qué insolencia! A mí qué me importa si se apellida Yang o Ma. El Hijo del Cielo lo llama. ¿Cómo se atreve a no venir? Su Majestad, este ministro Yang. Este ministro Yang es su suegro. Entonces, jaja. Ah, resulta que es de la familia. Entonces, este emperador debería visitarle personalmente. Ja, 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 ja. Emperatriz. ¡Alto! Xiaoer, ven rápido a saludar a Su Majestad. Su Majestad, esta es la hermana menor de Su Alteza la Emperatriz, Yang Xiao. También es la única artesana del Ministerio de Obras. Hermana. Xiaoer. Escuché que ayer en la corte hiciste un gran alboroto, muy arrogante. ¿Cómo es que hoy tienes tiempo para venir a nuestra residencia, Yang? Xiaoer, no seas descortés. No importa. Hoy he venido para consultar algo con el ministro Yang. Con razón mi hermana regresó a medianoche ayer. Resulta que fue para volver antes y hablar bien de ti. Hermana mayor, nuestro padre gastó dinero y esfuerzo para ayudarlo a ascender al trono, pero ¿y el resultado? Él, en cambio, se sumerge todo el día en el vino y las mujeres, descuidando los asuntos de Estado.
No solo te hizo sufrir miradas frías en el palacio, sino que también enfureció tanto a nuestro padre que cayó enfermo en cama. Luego, incluso se encerró y no salió. Hermana menor, lo del pasado no lo menciones más. Su Majestad ya no es como antes. ¡Pah! ¿Qué diferencia hay? Solo viene a suplicarle a nuestra familia. ¿Qué alboroto es este en el jardín? ¡Qué falta de decoro! Padre. ¡Papá! No sabía de la visita de Su Majestad. ¿A qué se debe? Seguro para que lo ayudes a limpiar su desastre. Hoy he venido para pedir al ministro que supervise el Ministerio de Obras y supervise la construcción de algo para mí. Papá, ¿ves? Ya te lo dije. Solo quiere que lo ayudes a hacer algún artilugio extravagante para ofender sus ojos. ¡Cállate! Este viejo ministro está débil y enfermo. Ya no soy apto para el servicio. Si Su Majestad quiere fabricar algún objeto de entretenimiento, hay muchos artesanos hábiles en la corte. Puede buscar a otro más competente. ¡Ay, viejo ministro! Primero mire estos planos antes de decidir. Esto es... Esto es... Le pregunto una vez más. ¿Estaría dispuesto, ministro Yang, a salir de su retiro para supervisar, por mí y por el Gran Qian, la fabricación de este artefacto? Su Majestad, olvídese de esa idea. Hoy, mi padre diga lo que diga, no le va a ayudar. Sal. Lo oyes, papá te dice que salgas. Te estaba diciendo a ti que salgas. ¿Qué? Papá, ¿me dices a mí que salga? ¿No lo entiendes? ¡Sal de aquí! Este artefacto es exquisito y extraordinario. ¿Cómo se llama? Fue diseñado por Su Majestad. Se llama Jenny. Un nuevo tipo de telar. Su eficiencia de tejido es 50 veces mayor que la actual. El cielo protege al Gran Qian. El cielo protege al Gran Qian. Este viejo ministro jamás imaginó que Su Majestad poseyera un talento tan asombroso. Si este artefacto realmente se puede implementar, sin duda cambiará la fortuna del Gran Qian, enriqueciendo a su pueblo y fortaleciendo al Estado. Fui un viejo necio. En su momento, no supe reconocer la verdadera estatura de dragón de Su Majestad. Merezco la muerte. Entonces, el asunto de supervisar su fabricación queda completamente en manos del ministro Yang. Ay. ¿Cómo me ha llamado Su Majestad? Queda completamente en manos de mi suegro. Ajá. No se preocupe, Su Majestad. Este viejo ministro regresará mañana al Ministerio de Obras y haré todo lo posible por llevar esto a cabo. ¿Qué les dije? Al final mi padre lo echó, ¿no? Les digo. Yang Xiao. ¡Qué insolencia! Papá. ¿Cómo es que saliste? ¿No habías jurado nunca más salir de la mansión? Por supuesto que salí a despedir respetuosamente a Su Majestad. ¿Qué? ¿A despedirlo? Su Majestad, mi hija ha sido muy consentida. Suele ser insolente. Espero que lo disculpe. No importa. Es solo la actitud de una joven. Su Majestad, este viejo ministro tiene otra petición inoportuna. Dígame, suegro. Este viejo ministro desea confiar a mi hija a Su Majestad, que entre al palacio para acompañarlo y estar a sus órdenes para que aprenda más conocimientos. ¿Qué? ¡Padre! ¿Me estás diciendo que entre al palacio a servirle? ¡Me niego! Cállate, tú no decides aquí. ¿Qué le parece a Su Majestad? Ahora que Daqian está en reconstrucción, necesito personas absolutamente leales, talentos especiales para completar esos productos que trascienden la época. Este suegro es bueno. Comprar uno y llevarse otro gratis. No creas que por haber jugado una treta y engañado a mi padre voy a aceptarte. Te lo digo, una persona sin talento como tú no pienso obedecer ni trabajar para ti. Shower. Eres hábil en mecanismos. Por supuesto. Esta señorita, a los 6 años, ya estudiaba mecanismos.
He leído los clásicos de Mosi. En muchos aspectos, ni mi padre me supera. ¿Ves esto? Es algo que esta señorita diseñó con esmero. Oye, no me lo vayas a romper. Deja de jugar con cosas de niños. Concéntrate en el camino correcto. Ven conmigo al palacio a estudiar bien y contribuir a Daqian. Su Majestad la Emperatriz Viuda, su humilde servidor, ha averiguado algo. Ayer el emperador fue a ver al ministro de Obras Públicas, Yang Zhen. Esta consorte pensaba que tenía alguna habilidad especial. Resulta que regresó para recurrir a los ahorros de su suegro. Así es. Este Yang Chen, aunque es un veterano de 3 reinados, es un hombre de vida austera. Me temo que no tiene gran fortuna que ofrecerle a su Majestad. Primer ministro Qin. A sus órdenes. Ordena a Chang Tianchu que cierre todas sus fábricas de tejidos y tiendas de telas, que suspendan operaciones por completo. En estos 7 días, esta consorte hará que en el mercado no quede ni un solo rollo de seda. Su Majestad es muy sabia. Pasados estos 7 días, cuando el emperador haya perdido la confianza de todos, esta consorte tomará el poder de una vez. Entendido. Su humilde servidor se ocupará de ello de inmediato. Emperador, esta vez voy a ver cómo piensas recuperarte. Su Majestad, ¿de verdad este nuevo telar puede producir 100.000 rollos de tela en solo 7 días? Absolutamente cierto. Pero, ¿y si la emperatriz viuda no reconoce la apuesta? ¿Qué importa si no la reconoce? Este telar que estoy construyendo no es para competir con ella. Es para dar el primer paso para ganar el apoyo del pueblo. El bienestar del pueblo sostiene al imperio. General Han, aquí estoy. Toma estos planos. Ordena al Ministerio de Obras que construya otro artefacto. Este asunto es de suma importancia. Recuerda mantenerlo en secreto. Entendido. Oye, ¿qué le has pedido al General Han que construya? Eres tan lista. Adivina. Si aciertas, te daré una recompensa. ¿Quién quiere saberlo? Mi cuñada tiene un carácter tan peculiar. Todo por tu culpa. Desarmaste sin esfuerzo el mecanismo de cerradura que ella diseñó con tanto cuidado. Eso la afectó. No es eso. Entonces, ¿por qué? Su Majestad, Xiao Er ha sido experta en mecanismos desde niña. Es orgullosa y altiva. Una vez hizo un juramento. Quien lograra desarmar el mecanismo de cerradura que ella diseñó sería la persona más inteligente del mundo. Y entonces ella se casaría con esa persona. ¿Qué? Emperatriz, lo juro por mi honor. Yo no tenía esa intención. ¿La tenías o no? Su Majestad lo sabe muy bien. Ay. Señor Yang. General Han. Este es el último lote de tela. Le ruego que lo revise. Informo al general Han. Este cofre, sumado a la cantidad ya existente en el Tesoro Nacional... Ahora solo sobra. Ahora solo sobra, no falta. Bien. ¡Excelente! ¡Ja, ja, ja! Su Majestad. Su Majestad. La cantidad de tela es suficiente. ¡Qué maravilloso! ¿Cómo es posible producir una cantidad tan enorme de tela? El mérito del ministro Yang es innegable. Su Majestad me honra demasiado. Todo se debe al mecanismo divino que Su Majestad nos otorgó. Estos días, este viejo sirviente ha estado reflexionando. He estado reflexionando.
Días, este viejo sirviente ha estado reflexionando. Varios días, este viejo sirviente ha estado reflexionando. Estos días, este viejo sirviente ha estado reflexionando. Y he logrado mejorar aún más este mecanismo. Hoy he traído especialmente el nuevo prototipo. Ministro Yang, realmente es un gran pilar del Estado. De esta manera, el despegue de la industria textil de nuestro gran Dakian está a la vuelta de la esquina. Por supuesto, él es mi padre. No seas irrespetuosa con su majestad. Todo es gracias a la gracia de su majestad. Con esta herramienta poderosa, la ropa para que el pueblo se proteja del frío en invierno estará asegurada. Su majestad realmente trae bienestar a toda la gente. Emperador. Parece que esto es la confianza con la que te enfrentas a esta apuesta conmigo. Un telar de cintura mejorado y un viejo ministro de obras a punto de ser enterrado. Hoy, si no pueden ayudarte a producir 100,000 rollos de tela, tendrás que abdicar del trono y anunciarlo a todo el mundo. ¿Tan apurada está, Su Majestad la Emperatriz Viuda, que hasta vino personalmente a revisar la tesorería? Por supuesto. Si Su Majestad no cumple la apuesta y oculta las cuentas, sería un escándalo. Esta consorte necesita ver para creer. ¿Cuándo dije yo que no cumpliría la apuesta? ¡Qué absurdo! Reunir 100,000 rollos de tela en 7 días es como un sueño imposible. Si no estuvieras desesperado, ¿por qué irías a buscar a ese Su Excelencia Yang, que ya se retiró de la corte? Exacto. Su Majestad, a estas alturas, ¿de qué sirve mantener las apariencias? Seguramente ya habrá vaciado los ahorros del suegro imperial, ¿no es así? ¿Estos pedazos de madera vieja no serán acaso los últimos ahorros del gran tutor Yang? ¡Ajá! ¡Ya! Ustedes parecen estar muy al tanto de mis movimientos recientes. No te desvíes del tema. Chao Song, esta consorte te pregunta directamente, ¿puedes cumplir hoy con lo acordado en la apuesta? Si no puedes, entrégame inmediatamente. Han Fei. Su servidor está presente. Ya que la Emperatriz Viuda tiene tanta prisa por admitir la derrota, abran las puertas del almacén. Dejen que Su Majestad la Emperatriz Viuda vea bien si yo puedo cumplir o no. Como ordene. ¿Qué? ¿Con? ¿Cómo puede haber tanto? ¿Qué han averiguado? Señora, primer ministro Qin. Estas telas son de la mejor calidad oficial. ¿Qué? ¿Cómo es posible? Qin Song, Chang Qianzhou, ¿qué demonios están haciendo? Señora, por favor, sea justa. Es cierto que Su Majestad solo visitó la residencia del ministro Yang. Después de eso, no ha ido a ningún taller textil. Sí, señora. Este servidor ya ha ordenado cerrar todos los talleres y tiendas de telas. Ahora, estas telas, ¿de dónde demonios han salido? Este servidor no lo sabe. Y además, estas telas son mucho más finas que las producidas por los talleres de mi familia Chang. Emperador, ¿cómo lo has logrado? ¿Estas no serán un legado del anterior emperador? Ya lo dije, voy a reconstruir el Gran Qian. Ustedes, ranas en el fondo de un pozo. ¿Qué saben de la vastedad del mundo? Ministro Yang, ya que la Emperatriz Viuda tiene curiosidad, ¿por qué no le haces abrir bien los ojos para que vea cómo este viejo ministro de obras, a punto de ser enterrado, me ayudó a ganar? Este viejo servidor obedece el decreto. Procedan.
Esto. ¿Esto es? ¿Esto, ¿de verdad puede ser tan rápido? Es una técnica divina. Vaya, es una técnica divina. Emperatriz viuda, ¿qué más tienes que decir? Yo... Según la apuesta, voy a destituirte de tu posición de emperatriz viuda. De ahora en adelante, tú, Wei Yanran, no volverás a poner un pie en la corte. El palacio interior. Y en el palacio interior tampoco tendrás un lugar donde estar. Sal del palacio y ve a disfrutar de tu vejez. No puede ser. Esta consorte no puede perder. Emperador, ¿acaso lo has olvidado? Los Jurchen aún están al norte acechando. En cuanto a la rebelión, La discutiré con los ministros. No es necesario que una simple plebeya como tú se preocupe. Tú. Su Majestad, eso no es correcto. Si los Jurchen avanzan hacia el sur ahora, no tendrás forma de hacerles frente. Al final, tendrás que pedirle a la emperatriz viuda que se haga cargo de la situación. Después de todo, la emperatriz viuda ya ha tratado con los Jurchen durante años. ¿Ves, emperador? Emperador, sin esta consorte, ¿confiarás en estos telares para ahuyentar a los 100,000 jinetes de hierro Jurchen? Así es. Yo, precisamente confío en estos telares. Yo quiero reabrir. Comercio. Fronterizo. ¿Quieres reabrir el comercio fronterizo? Comercio fronterizo. Los Jurchen ahora son muy poderosos. ¿Cómo puede Su Majestad seguir haciendo negocios con ellos? Hermana, tienes que hacerlo entrar en razón. Esto es una locura. Ajá. Esta consorte pensaba que tenías alguna estrategia brillante para salvar la situación. Pero resulta que es alimentar al tigre, apaciguar y financiar al enemigo. Ja, ja, ja. Financiar al enemigo. Ja, ja, ja. ¡Qué miopía! Yo, el emperador, usaré la inmensa cantidad de tela que produzcan y la venderé a precios tan bajos que los otros reinos no podrán resistir. Y no solo eso. Granos, sal. Madera. Todo será igual. Haré que todos los reinos del mundo caigan en la trampa de nuestro Gran Qian. Para entonces, el mundo entero usará la tela de nuestro Gran Qian, consumirá los productos de nuestro Gran Qian. El sustento de toda la gente dependerá únicamente de nuestro Gran Qian. Para ese entonces, ¿crees que tendrán el valor de invadir nuestro Gran Qian? Emperatriz viuda. No creas que yo, el emperador, voy a quedarme viendo pasivamente como mis súbditos marchan al norte con sus cuerpos a luchar contra los Jurchen. Lo que yo quiero es someter al enemigo sin luchar. La idea de Su Majestad es demasiado descabellada. Controlar el sustento de todos los pueblos no es tarea fácil. Solo dentro del Gran Qian hay innumerables personas sin ropa que ponerse. Aunque estos telares puedan aumentar la eficiencia decenas de veces, incluso si pusiéramos a todos los tejedores del país día y noche frente a estos telares, en tan poco tiempo sería imposible tejer tanta tela. ¿Lo escuchaste? Emperador. La capacidad humana tiene límites. Esa es la ley del cielo. Capacidad humana. Yo, el emperador, digo que lo que usaré no son humanos. ¿Qué? ¿No usar humanos? ¿Acaso usaríamos fantasmas? ¿Este telar acaso va a moverse solo? Exacto, yo. Precisamente quiero que se mueva solo. Ministro Han. Presente. Tráiganme esa cosa. Sí. Esto es lo que él ordenó construir al general Han ese día. Un pedazo de hierro tan grande se ve tan torpe. ¿Cómo puede reemplazar a las personas? Padre, ¿sabes qué es esto? Solo sé que fue construido por orden del emperador. Se llama máquina de vapor. En cuanto a su función específica, ni yo puedo adivinarla. Yo pensaba que era algo extraordinario. Resulta que nadie lo ha visto antes. Chao Song.
Esto no será alguna chatarra que sacaste de un templo en ruinas para engañar a la gente, ¿verdad? Han Fei. Ve. Traigan todos los telares. Luego, siguiendo el diseño de estos planos, conéctenlos a la máquina de vapor. Sí. Jajaja, no creo que este trasto de hierro sea mejor que mis decenas de miles de tejedores expertos. Puras patrañas. Maldición. Si el emperador fracasa, la emperatriz viuda seguramente aprovechará para atacar. Papá. Ya te lo dije, el emperador no es de fiar, y tú me dijiste que lo obedeciera. Su Majestad, el ensamblaje está completo. Hoy yo les haré ver lo que es una revolución industrial. Presten mucha atención. Esto es demasiado absurdo. ¡Qué técnica divina! ¡Qué eficiencia! Su Majestad es realmente un talento enviado por el cielo. Wei Yanran, ¿qué más tienes que decir? Según la apuesta, a partir de ahora, ya no eres. La emperatriz viuda del Gran Qian. No, imposible. Fui nombrada por el difunto emperador. Soy tu madre en términos nominales. El Gran Qian se rige por la piedad filial. Si me expulsas del Palacio Imperial, ¿no temes socavar los cimientos del Estado? Tú tienes el derecho de hablarme de socavar los cimientos del Estado. Si no fuera por tus camarillas y favoritismos, y por corromper la corte de nuestro Gran Qian no habría caído en tal estado. Si no fuera por ti, por tolerar la corrupción y explotar al pueblo, el poder de nuestro Gran Qian no habría ido en declive. La principal culpable de todo esto eres tú. Wei Yanran. Si no fuera porque el Gran Qian se rige por la piedad filial, si no fuera porque aún llevas el título de emperatriz viuda, yo ya te habría decapitado. Ahora, ¿vas a salir del palacio con dignidad por tu cuenta? ¿O esperas a que yo te invite a salir? Muy bien, emperador. Eres despiadado. Me voy. ¡Alto! ¿Qué más quiere el emperador? Devuélveme todo lo que no deberías haberte llevado. Y además, ¿qué más? ¿Y la corona Fénix? quítatela. Y además, el manto Fénix. ¿Qué? Zhao Song, ¿me ordenas quitarme el manto Fénix en público? ¡Quítatelo! ¡Quítatelo!
A partir de hoy, yo expulso a Wei Yanran del Palacio Imperial y la degradaré a plebeyo. En cuanto a la facción de la emperatriz viuda, por sembrar el caos en la corte y abusar de su riqueza, a partir de hoy serán destituidos de todos sus cargos, todas sus propiedades serán confiscadas e ingresadas a las arcas del Estado. Su Majestad tenga piedad. Su Majestad tenga piedad. Su Majestad, la emperatriz viuda, dentro y fuera de la corte, ha estado operando por años. Sus raíces son profundas. Hoy la has humillado de esta manera. Si en el futuro regresa con fuerza, no será fácil lidiar con ella. ¿Regresar con fuerza? Una nueva era ya ha comenzado. ¿Acaso ella, Wei Yanran, podrá detener la imparable marea de este mundo? Transmitan mi decreto. A partir de hoy, reabriremos los mercados fronterizos, no solo con el reino Jin, sino que yo también estableceré comercio integral con Bayue, Fusang, Shixia y todos los reinos vecinos para exaltar el prestigio de nuestro país y enriquecer a nuestro pueblo. Este viejo sirviente, Yang Zhen, le jurará lealtad hasta la muerte para asistir a su majestad en la consecución de su gran empresa. La rueda de los tiempos ya ha girado. A partir de este momento, yo no permitiré que la humillación de la historia se repita. El nuevo capítulo de Daqian será escrito por mí. Zhao Song, mocoso insolente. ¿Cómo te atreves a humillarme así? Emperatriz viuda, ¿qué debemos hacer entonces? Si él no tiene piedad, nosotros tampoco tendremos compasión. Escriban de inmediato a Wang Yansong y díganle al reino Jin que envíe tropas de inmediato para que actúen en coordinación con mi gente desde dentro. En resumen, no podemos permitir que su plan tenga éxito. Así se hará. Zhao Song, tú y yo. Esto no terminará hasta que uno de los dos caiga. Su Majestad, los primeros suministros para el mercado fronterizo ya están listos. Además, los guardias imperiales para proteger el lugar del mercado también han sido asignados. Puede comenzar con su próximo paso. Solo que no sé cómo planea Su Majestad fijar el precio de esta mercancía. Las acciones de Su Majestad no solo benefician a Daqian, sino también al pueblo del mundo. Es una pena que yo, Han Fei, solo tenga fuerza bruta y cientos de miles de soldados. Pero no pueda ayudar en nada a Su Majestad. Han Fei. Antes, ¿cuánto costaba un rollo de tela en Daqian? Respondiendo a Su Majestad, un rollo de tela oficial de calidad cuesta unas 800 monedas. 800 monedas. Un saco de arroz cuesta solo 2 o 300. Un solo rollo de tela puede comprar más de 300 kilos de arroz. Este precio equivale a más de un mes de comida para una familia común de Daqian. Exactamente. Todo esto se debe a que los clanes eruditos del sur, como Zhang Qianchu, controlan las arterias vitales del país para obtener ganancias exorbitantes para sí mismos. Los funcionarios corruptos explotan capa tras capa, chupando la sangre del pueblo. Al final, quienes sufren son los ciudadanos. En ese caso, nuestra tela la venderemos a este precio. 500 monedas. Si realmente se puede vender a este precio, aunque sigue siendo cara, es casi la mitad de lo que costaba antes. Para los Gurchen e incluso la gente de los países vecinos, la tentación sería grande. 500 monedas no. ¿Acaso quieres venderla a 50 monedas? ¿Su Majestad se ha vuelto loco? Si realmente se pudiera vender a 50 monedas por rollo, entonces, nuestro pueblo de Daqian, casi todos podrían comprar ropa nueva y preparar más cosas para el frío. Su Majestad, esta sería una política de gran benevolencia. El pueblo seguramente estará eternamente agradecido con Su Majestad. Los países vecinos también se pelearán por comprarla. ¿Acaso Su Majestad planea 5 monedas. Mi tela se venderá solo a 5 monedas. ¿Qué? ¿5 monedas? Gran Khan, hay noticias del sur. El emperador de Qian ha ordenado reabrir el comercio fronterizo. ¿El comercio? Es decir, usar nuestro ganado para intercambiar por sus telas y té en el mercado. Así es.
Ese mocoso Zhao Song debe estar loco. Es como pedirle piel a un tigre. ¿Acaso cree que nuestra caballería de Jin no es lo suficientemente afilada? ¿No es lo suficientemente afilada? Viene corriendo a regalarnos cosas. Tiene razón, Gran Khan. La seda, el té, la sal y el hierro de los Han, todos son artículos de primera. Parece que... Realmente, el reino de Qian está en sus últimas. Informe. Gran Khan, la emperatriz viuda de Qian, ha enviado una carta secreta. Nuestra vieja amiga, la emperatriz viuda de Qian, nos pide que enviemos tropas para atacar a Qian. Ella ayudará, atacando desde dentro y desde fuera. Gran Khan, no podemos dejar pasar esta oportunidad. Este humilde general irá a reunir a las tropas de inmediato. Aprovechando el inicio del comercio, cuando todo el ejército esté relajado, marchar hacia el sur, avanzar hacia el sur y marchar directamente hacia su capital. Bien. Esta vez, este rey arrasará definitivamente con el reino de Qian y usar la cabeza de Zhao Song como orinal. Ja, 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 sí. Zhao Song, oh Zhao Song, tienes enemigos por dentro y por fuera y no cuentas con el apoyo del pueblo. Ja, ja, ja. Malas noticias, nuestros soldados han desaparecido. Tonterías. Los hombres de Jin son soldados en tiempos de guerra y pastores en tiempos de paz. Si no están en el campamento, seguramente están pastoreando en los prados. Yo también fui a los pastizales. Solo quedan algunos ancianos, débiles, mujeres y niños cuidando del ganado. No hay ni un solo hombre fuerte y joven. Ya he enviado gente a buscarlos por todas partes. Desaparecieron. ¿Cómo es posible? Informe. Gran Khan, príncipe, nuestra gente, la encontraron. Dime, ¿a dónde diablos se fueron? Nuestra gente se fue a la frontera a hacer negocios con la gente de Qian. ¿Qué? Señores, este viaje incógnito nuestro era para verificar si era cierto el rumor sobre el comercio con Daqian. No me esperaba que estuviera yendo a todo vapor. Sí, Daqian está ofreciendo muchas ventajas en este intercambio. Si pagas con su Bao Chao, 5 monedas te alcanzan para un rollo de tela. Es casi regalado. ¿Ventajas? Señores soberanos, son demasiado ingenuos. ¿Qué quiere decir con eso, soberano de Chixia? ¿Acaso no lo saben? Que Daqian venda a precios tan bajos no es un acto de buena voluntad. Es para inundar el mercado y afectar la vida de la gente. Cuando los talleres de nuestros países quiebren y los artesanos pierdan su trabajo, el sustento de todos dependerá de Daqian. En un abrir y cerrar de ojos. Para entonces, nuestros reinos no serán más que corderos listos para el matadero. Si es así, no podemos permitirlo. No podemos permitir que el pueblo siga comerciando. No me imaginaba que el emperador de Daqian tuviera intenciones tan malvadas. Exacto. Regresen a sus países de inmediato. Ordenen cerrar los mercados fronterizos y rechacen el comercio con Daqian. Sí, Majestad. Su Majestad, malas noticias. Los soberanos de Chixia, Baiyue y Tufan han cerrado sus fronteras. Rechazan comerciar con nuestro Daqian. ¿Qué? ¿Cómo es posible? A un precio de 5 monedas por un rollo de tela ni siquiera se tentaron. Y eso sin contar otros productos. El reino de Chixia no solo rechazó la oferta, sino que parece haberse aliado con otros reinos para boicotear el comercio mutuo. Otros reinos menores, debido a las concesiones tan generosas, también han rechazado por ahora. Si es así, el gran plan de Su Majestad para controlar el mundo probablemente se verá obstaculizado. Realmente subestimé a los héroes del mundo. El soberano de Chixia tiene cierta perspicacia. Incluso me ha hecho sentir un poco de aprecio por su talento. ¿En qué momento estamos? ¿Y tú todavía piensas en reclutarlo? ¿Qué pasa, cuñada? ¿Crees que no puedo hacerlo, verdad? Lo admito. Su Majestad tiene cierto talento para crear artilugios ingeniosos. Pero, ¿alguna vez has pensado que gobernar un país no es tan simple?
A menos que todos los soberanos sean tontos, ¿cómo podrían entregar tan fácilmente el control de la economía? ¿Todavía piensas en reclutarlo? ¿No has pensado si los demás estarán de acuerdo? Cuando una hormiga se cruza en tu camino, la pisas. ¿Acaso le preguntas a la hormiga si tiene alguna objeción? ¿Qué quieres decir con eso? Han Fei. Su servidor está presente. Reúne a 100,000 tropas de élite. Ve a ayudar a los soberanos de Shixia a abrir sus puertas. Haz que abran sus ciudades y me den la bienvenida. Así se hará. Esto es irracional. ¿La razón? La razón siempre ha estado dentro del alcance de los cañones. Su Majestad es realmente ingenioso. Fácilmente vio a través de las artimañas del emperador de Dakian. Ahora, no solo nosotros, sino que Tubo y Bayue también han suspendido el comercio con Dakian y cerrado sus fronteras. No pasará mucho tiempo. Antes de que los demás reinos se den cuenta, Dakian quedará aislado y sin apoyo, sin más negocios que hacer. Entonces, seguramente enviarán emisarios a ofrecer concesiones y pedir la paz. ¡Informe! Majestad, Han Fei ha llegado. ¿Qué les dije? Dakian viene a ceder. No, no es eso. Entró a la fuerza. Si no abren las puertas, este general, por orden de su majestad, las derribará a cañonazos. Este Gran Khan de Jin. ¿Qué está pasando exactamente? ¿Por qué aún no han enviado tropas? Calma, Su Majestad. Los Jin siempre han sido codiciosos y poco astutos. Seguramente quieren aprovechar el comercio para sacar algún beneficio primero. Pero ahora mismo, los 3 reinos de Shixia ya han rechazado el comercio con Gran Qian. No pasará mucho tiempo antes de que los planes perfectos del emperador se vengan abajo. Malas noticias, Su Majestad. Han Fei recibió la orden y atacó Shixia. Destruyó la capital de Shixia. Ahora los gobernantes de los 3 reinos han anunciado la reapertura del comercio. Maldición. Zhao Song, esta consorte no cree que no pueda acabar contigo. Su Majestad, desde que el general Han tomó la capital de Shixia, ningún reino se resiste más. El clamor por el comercio, ahora. Las zonas fronterizas de comercio están llenas de gente. Hasta Jin no se atreve a enviar tropas. Temen oponerse a la voluntad popular. Su Majestad, su siervo ha regresado. Arrodíllate. Su Majestad, fue ella quien ordenó a los reinos resistirse al comercio. Este subordinado la ha capturado. Pero, emperador, haz conmigo lo que quieras. Si crees que este rey se someterá, estás soñando. Vaya, parece que es un caballo salvaje. Eres capaz de entender mis intenciones. En esta época, eres uno de los pocos talentos excepcionales. Puedo darte una oportunidad para servir al Gran Qian. ¡Guau! Perro emperador, tus logros actuales no son más que un destello efímero. No te regodees por mucho tiempo. Saber apreciar, no saber apreciar. Este humilde general la ejecutará de inmediato. No es necesario. Yo, tarde o temprano, conquistaré el mundo. Una simple mujer extranjera. ¿Cómo es posible que no pueda ser domada? Yo, ¿cómo no iba a saber que tarde o temprano alguien se daría cuenta? Pero, ¿has pensado cuánto tiempo tomará? Para entonces, las banderas de mi ejército del Gran Qian ya habrán cubierto todos los rincones del mundo. Incluso si se dan cuenta, será demasiado tarde. ¡Demasiado tarde! Llévensela. Sí. Vamos. El soberano del reino Xia Occidental, aunque actúa con arrogancia, tiene razón en lo que dice. En este intercambio comercial, el Gran Qian ha agotado sus reservas y envía mercancías día y noche. Apenas logra mantener el comercio. Pero si luego no hay suministros y esos bárbaros regresan con las manos vacías, ¿creen que se quedarán tranquilos? Los telares a vapor de Su Majestad pueden aumentar el suministro, pero también hay que venderlos a tiempo para que funcione. Últimamente, en los caminos principales, los bandidos a caballo son cada vez más audaces. Varias caravanas han sido asaltadas. Este viejo ministro cree que está ahí. Es Wei Yanran quien está detrás. Obstruyendo intencionalmente. Intentando sabotear el intercambio comercial. Conozco todas sus preocupaciones, pero ¿alguna vez han oído un dicho? Si quieres prosperar, primero construye caminos. Construir caminos. Construir un camino. Ustedes, síganme. Esta chica tiene que ver qué es lo que realmente está tramando.
Esto es el ferrocarril que yo, el emperador, he construido para Dacian. ¿Qué ferrocarril? Esto no son más que 2 barras de hierro puestas en el camino con tablones de madera en medio, ¿no? Su Majestad ha gastado tanto hierro solo para hacer esta cosa. Mi ferrocarril aún no está terminado. Esto es solo un pequeño tramo de la obra. Pronto lo haré llegar a todo el país. ¿Qué? ¿Vas a extenderlo por todo el país? Eso es un despilfarro y agotamiento del pueblo. Su Majestad, este humilde general es torpe. Realmente no logro ver para qué sirve este ferrocarril. Si se extiende por todo el país, probablemente se gastaría una cantidad incalculable de hierro. Aunque Dacian es rico en minas de hierro, este humilde general cree que este proyecto es demasiado extravagante y derrochador. Su Majestad, este ferrocarril tiene tablones puestos uno tras otro. Cuando lleguen la lluvia o la nieve, ¿no será demasiado resbaladizo? ¿Cómo podrán transitar los carruajes? Cuñada, si un cargamento urgente debe ir de la capital a la frontera norte, usando carruajes, ¿cuánto tiempo tomaría? De la capital a la frontera, unos 2.500 kilómetros. Incluso cambiando a caballos de primera calidad sin parar el carruaje, lo más rápido tomaría 2 meses. Con mi ferrocarril, solo 3 días. ¿Qué? ¿3 días? Eso es imposible. Incluso con los mejores caballos de raza, nunca se alcanzaría esa velocidad. ¿Quién dijo que usaría carruajes? ¿Sin carruajes? ¿Con qué entonces? ¿Acaso con carretas de bueyes? Yo usaré un tren. Este trasto de hierro tan enorme, ¿cómo va a poder moverse? Xiaoer. No seas irrespetuosa. ¿Y qué dije mal? Esta cosa debe pesar al menos 10.000 jin. Ni siquiera decenas de caballos robustos podrían arrastrarla, menos aún transportar carga. Cuñadita, mi tren no necesita caballos. Él solo se mueve. ¿Se mueve solo? Su Majestad, ¿acaso no estará bromeando? Si eso puede moverse por sí mismo, haré lo que sea. ¿En serio? Te lo advierto. Si te atreves a tocarme, cuidado que te envenene a medianoche. ¿En qué estás pensando? Aunque yo he desarrollado el ferrocarril y el tren, me falta alguien que lo promueva por todo el país. Y tú eres la bestia de carga que necesito. El talento que necesito. Este tren, al igual que el telar anterior, funciona con una máquina de vapor. Solo necesita un maquinista y 2 asistentes para recorrer todo el país. Su Majestad, ¿qué es un maquinista? La emperatriz puede entenderlo como el que conduce el vehículo. Eso es imposible. No lo creo. A menos que me dejes probarlo yo misma. No me preocupa que lo cuestiones. Me preocupa que no sientas curiosidad a una bestia de carga como mi cuñadita. Se la puede engañar. ¿No lo crees? Acompáñame a bordo a ver. ¿Qué haces ahí parada? ¡Sube! ¿Este trasto de hierro tan grande es realmente tan maravilloso como dices? Ya que no lo crees, entonces tú conducirás el tren. ¿Yo? No puedo empujar esta cosa enorme. No hay que empujar. Solo necesitas presionar estos botones. ¿De verdad con solo presionarlo se pondrá en marcha? Palabra de emperador. Se mueve, realmente se mueve. ¡Aumenten el fuego! ¡Suban la presión! ¡Háganlo correr para mí! Estoy conduciendo el tren. Realmente estoy conduciendo el tren. ¿Qué tal? ¿Ahora creen que mi tren puede recorrer 1000 li en un día? Su Majestad es realmente un genio innato. Este viejo ministro ha vivido más de medio siglo y nunca imaginé que algún día podría montar en un artefacto tan milagroso. Realmente es algo que nunca había visto. ¿Y qué? Este trasto de hierro, ¿cuánta carga puede transportar de una vez? Las mercancías que necesita todo el país son innumerables. ¿Cuánta puede transportar? De una vez, puede llevar 1.000.000 de jin. Excelente, estupendo. Si es así, el mercado fronterizo de nuestro Gran Qian no tendrá que preocuparse por suministros.
Su Majestad, este tren no solo viaja 1000 li por día, sino que también puede cargar una cantidad tan enorme de mercancías. Cada vez que Su Majestad actúa, supera con creces a cualquier persona común. Este viejo ministro le admira profundamente. Cuñada, ¿qué piensas ahora? Sin embargo, es una pena. ¿Qué lamenta Su Majestad? Ay, es una pena que mi tren, aunque tenga potencia suficiente y pueda cargar mucho, y sea pionero de una nueva era, carezca de alguien que realmente lo comprenda. Si pudiera promover mi tren por todo el mundo, podría morir en paz. ¡Espera! Cuñado, déjame este trabajo a mí. Te lo aseguro, en adelante, viviré, comeré y dormiré en este tren. Lo promoveré a la mayor velocidad posible. ¿Qué? El comercio de Chaosong con los países vecinos crece cada vez más. También me parece extraño. Los bandidos a caballo que enviamos simplemente no encontraron nada. La mercancía del emperador. Bien. Vaya con Chaosong. Vaya con secuestrar a todo el mundo. No. No podemos permitir que esto continúe. ¿Y la emperatriz viuda? ¿Cuál es su plan? Zhao Song, perro emperador, si eres tan valiente, sácame de aquí. ¿Te atreves a humillarme? ¡Te mataré! Deja de gritar. Si sigues gritando, Zhao Song vendrá. Ni yo podría ayudarte. Emperatriz viuda de Daqian. No te expulsaron de la corte. Zhao Song. Ese mocoso no puede hacerme nada. Déjate de palabrerías. Hoy he venido a proponerte un negocio. ¿Qué negocio? Su Majestad. Oh, todos están aquí. Cuñado. Desde que aprendí a conducir el tren, el mercado fronterizo nunca ha carecido de suministros. Todos los países compiten por hacer negocios con nuestro Daqian. No solo eso, la máquina de vapor de Su Majestad ya se aplica en la metalurgia, la fabricación de papel, la tala de árboles y otros campos. Hoy en día, producimos 100.000 jin de mineral de hierro al día, 2 millones de jin de sal refinada. Las arcas del Estado están llenísimas. Realmente se puede decir que el país es próspero y el pueblo fuerte. Así es, el equipo de los soldados en los campamentos también se ha renovado por completo. Ya no son débiles como antes. Su Majestad es un estratega brillante. El plan de secuestrar al mundo está a punto de cumplirse. Esto es solo el comienzo. El mundo es vasto. ¿Acaso se limita a 7 reinos? Lo que yo deseo es que todas las naciones vengan a rendir homenaje. Su Majestad, malas noticias. Un mensaje urgente de la frontera. Shixia, junto con Baiyue, Fusang y otros 7 estados vasallos, se están reuniendo y avanzan hacia nuestro Daqian. ¿Qué? La Alianza de los 7 Reinos. ¿Es cierto esto? Es la pura verdad. La Alianza de los 7 Reinos. Su ejército probablemente supere el 1.000.000. ¿Por qué justo se rebelan en este momento? Esto. ¿Qué vamos a hacer ahora? Su Majestad, aunque las arcas estatales estén llenas y nuestro poderío militar sea fuerte, luchar en múltiples frentes sería difícil de manejar para el Gran Qian. Parece que mi madre, la emperatriz viuda, no ha estado ociosa fuera del palacio. Su Majestad, no tema. Por fin ha llegado el momento en que este viejo Han es útil. Aunque la alianza de los 7 reinos sea poderosa, este humilde general está dispuesto a arriesgar su vida junto con los 100.000 valientes hombres de la familia Han para enfrentarlos en una lucha a muerte, aniquilándonos mutuamente. General Han. No es necesario. Su Majestad, permítame ir. La vida del General Han la salvé con gran esfuerzo. ¿Cómo podría desperdiciarla así? ¿Acaso Su Majestad tiene un plan mejor? ¿Un plan? Solo son 7 reinos aliados. Solo necesito emitir un decreto imperial para que los súbditos de esos 7 reinos obedientemente entreguen sus cabezas aquí. Su Majestad, esta alianza de los 7 reinos no es poca cosa. Si los subestimamos y no respondemos adecuadamente, el Gran Qian podría estar en grave peligro. Sí, Su Majestad. Sé que es brillante y poderoso, pero en cuanto a la guerra, hay que ir al campo de batalla y luchar con armas reales. Este decreto del Gran Qian, ¿cómo podría controlar a los súbditos de otros países? Mi decreto imperial sí puede. Cuñado, ellos no confían en usted, pero yo sí. Yo entregaré el decreto. Excelente. Entonces, este gran mérito será tuyo.
Su Majestad, estoy dispuesto a acompañar a la señorita Yang en su viaje para protegerla. Con un emperador como Su Majestad, que no me deja luchar, solo puedo buscar mi propia oportunidad para ir a la frontera y divertirme un poco. Vengan a ver, vengan a mirar. Seda recién llegada, solo 5 monedas por rollo. Yo quiero, me llevo todos de este color. Desde que el Gran Xian abrió este mercado fronterizo, la vida de nosotros, la gente común, va mejorando cada día. El emperador del Gran Xian es sabio. Sí. Si no fuera por este mercado, volveríamos a los tiempos de antes. A pasar penurias. Eso no puede ser. Ahora se puede decir que todos pueden vestir seda, todos pueden comer grano fino, todos pueden tomar té. Esto es lo que se llama la gran armonía bajo el cielo. Esta vida. ¿Cómo podría retroceder? ¡Llegan los soldados! Señor oficial, ¿acaso? ¿La dinastía Gran Xian ha promulgado alguna política beneficiosa más? El emperador del Gran Xian ha emitido un decreto. 7 estados vasallos se han rebelado conjuntamente. Es un acto de gran traición. A partir de hoy se cierran. A partir de hoy, se cierran los mercados fronterizos. Se suspenden todas las relaciones comerciales. Ya no se otorgará la gracia celestial a los diversos reinos. Cerrar el mercado. Esto no puede ser. Señor, no pueden cerrar el mercado. Nosotros, la gente común, dependemos de él para vivir. Por favor, suplicamos al emperador del Gran Xian que revoque su orden. ¿Revoque su orden? Ni lo sueñen. Si quieren culpar a alguien, cúlpenle a los soberanos de sus estados vasallos, por no saber apreciar lo bueno, por no pensar en su pueblo y alzarse en armas. De lo contrario, mi soberano no habría emitido este decreto. Escuchen todos. De ahora en adelante, queda prohibido comerciar en el mercado. Si tienen alguna queja, vayan a preguntarle a su rey. Vamos a buscar a nuestro rey. El Gran Xian es arrogante y engreído. Altera la vida de los pueblos de todas las naciones. Y ahora incluso se ha llevado a mi hija. Hoy, nuestras 7 Naciones Unidas harán que pague por ello. Así es. Este ejército aliado es de casi 1 millón. Además, la emperatriz viuda del Gran Xian colabora desde dentro. Sin duda aplastaremos al Gran Xian de un golpe. Y nos repartiremos su territorio. ¡Informe! Su Majestad, el emperador del Gran Xian ha emitido un decreto imperial. Cierra los mercados con las demás naciones y corta todo intercambio comercial. Estamos a punto de enviar tropas para atacar. El emperador del Gran Xian aún está considerando asuntos de dinero sucio. Es realmente ridículo. Parece que este emperador del Gran Xian no es más que un cobarde de miras estrechas. Una vez que invadamos el Gran Xian, tendremos todo lo que queramos. Transmiten la orden. Reúnan al gran ejército y marchen contra el Gran Xian. Nuestras diversas naciones debemos tomar la cabeza del emperador del Gran Xian para lavar la humillación. Sí, señor. Su Majestad, el ejército aliado de las 7 naciones con 1 millón de hombres está desplegado en la frontera, acechando con avidez. Este es un peligro que amenaza la existencia del imperio. Su Majestad, ¿qué tal si enviamos primero a alguien a pedir la paz? Evitemos su furia por ahora. Luego ofrecemos tributo anual para superar la crisis actual. Este emperador nunca se inclinará ante los bárbaros. Su Majestad, ahora no es momento de actuar por impulsos. Exacto. Si Su Majestad no tiene un plan, ¿por qué no pide a la emperatriz viuda que regrese? Cuando ella estaba en el poder antes, tenía muchos contactos con las demás naciones. Si ella intercede, quizás pueda cambiar la situación para Su Majestad. No es necesario. No. Este emperador tiene su propia estrategia. ¿Estrategia? 7 naciones nos atacan. Tú, un mocoso. ¿Qué estrategia podrías tener? Wei Yanran. ¿Aún te atreves a presentarte ante mí?
Wei Yanran, ya te había expulsado del Palacio Imperial. ¿Cómo te atreves a irrumpir en la corte? Expulsada del palacio. Ahora que los ejércitos de los 7 reinos están por llegar, el Gran Qian está al borde del colapso. Si tú no tienes el poder para revertir la situación, yo, como viuda del difunto emperador del Gran Qian, ¿cómo podría quedarme de brazos cruzados? ¿Y por qué crees tú que esos 7 estados feudales te obedecerían? Su Majestad aún no lo sabe, pero los capaces ministros de la emperatriz viuda, como Li Chongjin, Zhang Qianzhou y otros, todos son descendientes de nobles. Tienen amistad desde hace tiempo con las casas reales feudales. Si la emperatriz viuda los envía a negociar, seguro que podrán persuadir a los 7 reinos para que retiren sus tropas. Así que, la emperatriz viuda lleva tiempo conspirando con los reinos extranjeros. Emperador, si sigues empeñado en tu terquedad, estarás condenando a todo el Gran Qian a morir contigo. En este momento, aparte de permitirme a mí intervenir, no tienes otra opción. Su Majestad, lo que dice la emperatriz viuda es muy cierto. La situación actual nos obliga. ¿Cómo? Le pedimos a la emperatriz viuda que regrese al palacio para dirigir la situación. Sí, Su Majestad. Los asuntos de Estado son lo primero. Por favor, reflexione de nuevo. ¡Qué absurdo! La emperatriz viuda forma facciones para sus intereses privados y perdió la confianza del pueblo hace tiempo. Ahora, en este momento de crisis, se atreve a venir a la corte a presionar al emperador. Ustedes, como ministros, ¿cómo pueden no distinguir lo correcto de lo erróneo? Emperatriz, ¿acaso vas a quedarte mirando mientras el emperador, obstinado, destruye todo el Gran Qian? Mi presencia aquí esta vez no es para usurpar el poder, sino para salvar al Gran Qian. ¿Es que no lo entiendes? El emperador es joven e impulsivo, no comprende lo que es importante. Si hoy pudiera abdicar por su propia voluntad, yo haría a un lado los rencores pasados y asumiría temporalmente el gobierno. Luego, yo misma negociaría y así podríamos resolver este desastre que amenaza al reino. No puede ser. ¿Por qué no? La emperatriz viuda es sabia y decidida. Solo de esta manera podremos salvar al Gran Qian de este caos. ¿Acaso el general Han tiene un mejor plan? Informe. Los 7 reinos han enviado emisarios a la capital para ver al emperador. Ya han llegado a las puertas del Palacio Imperial. Noticias. 7 reinos han enviado emisarios para presentarse ante su majestad en la capital. Ya están frente a las puertas del Palacio Imperial. 7 emisarios extranjeros llegando a la vez. Esto no parece nada bueno. ¿Acaso vienen a presentar un ultimátum? Para obligar a nuestro Gran Qian a ceder territorios y pagar indemnizaciones, a rendir pleitesía y pagar tributos. Si ese es el caso, solo queda pedirle a la emperatriz viuda que remedie esta situación. Majestad, ¿qué vamos a hacer ahora? ¿Lo oyes, emperador? Ahora que los 7 reinos están aquí. Antes, ¿qué tonterías estabas diciendo? Sobre arrastrar a todo el mundo contigo. Me temo que pronto tendremos al enemigo a las puertas. ¿No deberías pedirme de inmediato que asuma la regencia? ¡Silencio! Nuestro Gran Qian es un gran imperio celestial. Nuestro poder crece cada día. ¿Por qué necesitaríamos inclinarnos y suplicar por paz ante esos reinos insignificantes? Que entren. Sí, Majestad. Con la muerte a la vista, aún sigues fanfarroneando. Si no pides la paz, ¿acaso quieres que millones de tus súbditos mueran contigo? Morir conmigo. El sustento del pueblo depende por completo del Gran Qian. Este emperador ya ha emitido un decreto para cerrar los mercados fronterizos y suspender todo comercio. En poco tiempo, haré que los gobernantes de esos reinos vengan a suplicarme de rodillas. Les pregunto, ¿creen o no? ¿Creen o no creen? Un decreto imperial puede hacer retroceder a 1 millón de tropas aliadas. Chao Song, ¿de verdad crees que eres uno de esos emperadores legendarios de la historia? ¿Emperador? Ahora, los ejércitos de los 7 reinos están a nuestras puertas. 1 millón de jinetes llegarán en un instante. Ya han enviado emisarios a la capital para presionarnos. Y tú sigues alardeando de que con una simple orden tuya se arrodillarán a suplicar piedad. ¿Acaso estás jugando con las vidas de todos los funcionarios y del pueblo? La emperatriz viuda tiene toda la razón. Su Majestad, esas tonterías tuyas de controlar el mundo pueden engañar a un niño de 3 años. Pero ya basta. Ahora, los emisarios de los 7 reinos están afuera del salón. Guerra o paz, vida o muerte. Todo se decidirá en un instante. Y Su Majestad sigue terco y obstinado. Colegas, estimados colegas, el legado del Gran Qian probablemente se perderá aquí y ahora.
Su Majestad, este viejo ministro le suplica que ponga el bienestar del reino por encima de todo, que piense en el pueblo. Deje a un lado sus rencillas con la emperatriz viuda. Sí, en este momento solo la emperatriz viuda puede negociar con los reinos. Su Majestad debe ceder. Que la emperatriz viuda tome el control. Ustedes, unos oportunistas. ¿Lo oyes, emperador? Esta es la voluntad general. Es la tendencia inevitable. Han llegado los emisarios de los 7 reinos. Los soberanos de cada reino han venido en persona. Emperador, si no abdicas ahora y dejo que yo intervenga, realmente será demasiado tarde. ¿Lo ven, ministros? 7 reinos han venido juntos. Hasta sus soberanos han venido personalmente. Seguro vienen a exigir el tributo anual a nuestro imperio y la cesión de territorios. Si Su Majestad el Emperador sigue empecinado, nuestro gran Daqian sufrirá una catástrofe. ¿Ah? ¿Sí? Tonterías. ¿Acaso han venido a rendirte homenaje? Ya que la emperatriz viuda tiene contactos tan estrechos con estos 7 estados vasallos, ¿por qué no preguntas por mí? ¿Cuál es el motivo de su visita a la capital? Señores soberanos, esta consorte sabe muy bien que su visita se debe a que las acciones de nuestro emperador han ofendido a nuestras naciones amigas. Han venido a exigir responsabilidades. Les ruego su comprensión, soberanos. Nuestro emperador es joven e ignorante, pero la emperatriz viuda es sabia y benevolente. Ella puede mediar y negociar con ustedes. Mientras retiren sus tropas, todo es negociable. Así es, pero la condición previa, por supuesto, es que el emperador ceda primero el poder. Emperatriz viuda del Gran Daqian, parece que se equivoca. ¿Equivocada? ¿En qué me equivoco? ¿No han venido en nombre de sus reinos a entregar declaraciones de guerra? Por supuesto que no. Hemos venido en esta ocasión expresamente para presentarnos ante el emperador del Gran Daqian, a presentar disculpas y buscar la paz. Su Majestad, emperador del Gran Qian, los reyes de los 7 reinos, engañados por malvados, se atrevieron a levantar ejércitos, enfureciendo al dragón celestial. Nosotros, sus leales ministros, los hemos capturado para que el emperador del Gran Qian decida su destino. Suplicamos a Su Majestad del Gran Qian que aplaque su ira divina y reabra el comercio fronterizo. Suplicamos al emperador del Gran Qian que reabra el comercio y restaure el comercio fronterizo. ¿Cómo es posible? Yo dije que con una simple orden haría que los reyes de todos los reinos vinieran a pedir perdón. ¿Ahora me creen? ¿Cómo puede ser esto? ¿Tú cómo lo lograste? ¿Acaso no dije? Que mi objetivo es dominar el mundo, controlar la vida del pueblo, hacer que la comida, ropa, vivienda y transporte de todos dependan de nuestro Gran Qian. Si algún reyesuelo se atreve a ir contra el cielo, este es el resultado. Su Majestad es un genio sin igual. Sin mover un solo soldado. Ha sometido a 7 reinos. Es un logro sin precedentes en la historia. Es increíble, no me extraña, es mi cuñado. Emperador del Gran Qian. Mi reino de Shixia fue el líder de esta alianza. Nuestra culpa es inmensa. No hay palabras para expresar nuestro arrepentimiento, pero nuestra reina, Helan, de belleza incomparable, es conocida como la Perla del Oeste. Suplicamos que la acepte a su servicio. Para reparar las relaciones entre nuestros reinos, Shixia desea con el Gran Qian una paz eterna. Una paz eterna. Ya que la rebelión ha sido sofocada, ustedes pueden regresar, pero los soberanos de cada reino deben quedarse en nuestro Gran Daqian como rehenes. Además, el tributo anual que deben entregar este año debe duplicarse. Si se atrasan, yo, el emperador, cortaré el comercio de nuevo y enviaré tropas para pedir cuentas. Obedecemos el sagrado decreto de Su Majestad de Daqian. No nos atreveremos a desobedecer. Obedecemos el sagrado decreto del emperador de Daqian. Retírense.
Han Fei. Su servidor está presente. Todos aquellos que antes se atrevieron a pedir que la emperatriz viuda gobierne serán destituidos de sus cargos y desterrados a la frontera para servir en el ejército. En cuanto al clan Wei, por irrumpir en el palacio y conspirar con potencias extranjeras, con la intención de rebelarse, junto con Qin Song, serán encarcelados a la espera de juicio y sentencia. Entendido. Llévenselos. Su Majestad, perdone la miserable vida de este esclavo. Su Majestad, Su Majestad, Su Majestad. Zhao Song, ¿qué haces aquí? Vine a ver, tú, ese caballo salvaje del oeste. Ya aprendiste a bajar la cabeza y reconocer a tu amo. Deja de hacerte lo importante. Mi Shixia ha reunido una alianza de 7 reinos para atacar a Qian. Para entonces, un ejército de 1 millón de soldados llegará. Ya estás a punto de no poder salvarte ni a ti mismo. ¿Y aún te atreves a actuar con arrogancia delante de mí? Así que tú tienes algo que ver en esto. ¿Solo qué? ¿Cómo puedes estar tan segura de que estos 7 reinos podrán derrotarme? Si eres inteligente, deberías inclinarte y arrodillarte ante mí. Para entonces, aún podría aceptarte en el palacio y salvar esa miserable vida tuya. Muy bien, espero que sigas igual de segura más tarde. ¡Tráiganlo! ¡Rápido! Apúrate. ¿Qué haces aquí? Hija, la alianza de los 7 reinos se desintegró. ¿Qué? ¿Cómo es posible? ¿Cómo pudo pasar esto? Helen Lema, todavía tienes algo de cerebro. Te daré una última oportunidad. Conviértete en una pieza en mi tablero. Arrodíllate ahora. Sométete a mí. ¿Te sometes o no? Este rey se somete de buena gana. Su Majestad. Los 7 reinos se han sometido. La amenaza fronteriza se alivia temporalmente. El próximo paso, un paso. ¿Qué planes tiene? El próximo paso. Naturalmente, hay que seguir perfeccionando. Mi gran plan de dominar el mundo entero. Tender vías férreas, explotar los minerales, desarrollar la industria. Hacer que el rugido de las máquinas de vapor resuene por los 4 mares para Daqian. Una era próspera sin precedentes. El gran plan de Su Majestad. Yo anhelo con todo mi corazón, pero tales cambios seguramente afectarán los intereses de la mayoría. Especialmente la difunta emperatriz viuda, los antiguos partidarios, los nobles conservadores. Si en el futuro contraatacan en secreto, será perjudicial para Su Majestad. ¿De qué tienes miedo? Wei Yanran ya está en la prisión celestial. Solo quedan pececillos, difícilmente lograrán algo grande. Es fácil esquivar una lanza visible, pero es difícil defenderse de una flecha oculta. Yo temo que cometan actos traicioneros de asesinato. Aunque haya miles de obstáculos, yo seguiré adelante mientras mis decretos se puedan implementar, hacer que el pueblo sea próspero, hacer que Daqian sea fuerte, incluso si yo muero por el país. Bah. Su Majestad no debe decir palabras tan ominosas. Emperatriz, tú estás preocupándote por mí. Entonces, eso es natural. Ahora que el mundo se ha estabilizado, solo Su Majestad queda del linaje real. Esto afecta los cimientos del Estado. Su Majestad no puede tener el más mínimo error. Ya que es así, entonces yo tendré tantos hijos como pueda para que el trono sea estable. Esto
¿Qué está haciendo Su Majestad? Este lugar es el estudio imperial. ¿Y qué si es el estudio imperial? Lo que dijo la emperatriz hace un momento. Esta prioridad urgente. ¿No es para continuar el linaje real? Esto. Cuñado, malas noticias, malas noticias. Alguien ha rescatado a Wei Yanran de la prisión y se ha fugado al estado Jin. Hermana, cuñado, ¿ustedes normalmente se divierten de manera tan atrevida? ¿Dices que Wei Yanran fue rescatada? Sí, justo ahora. Un grupo de personas se la llevó, salió de la ciudad imperial y se dirigió al norte. Cuñado, ¿qué vamos a hacer ahora? Wei Yanran conoce bien la situación de nuestro Daqian. Ahora que se ha unido al reino Jin, causará daños interminables. Su Majestad, Xiaoer tiene razón. Wei Yanran es despiadada. Su enemistad con la corte es profunda desde hace tiempo. Si conspira con el reino Jin, será una gran amenaza. Su Majestad debe enviar tropas de inmediato para interceptarla. Tranquilos. Este paso también estaba dentro de mi plan. Cuñado, ¿qué quieres decir con que esto también estaba en tu plan? ¿Acaso la huida de la emperatriz viuda fue organizada por ti? Por supuesto. Antes, yo había dado una orden prohibiendo a Wei Yanran entrar ni un paso en el palacio. Sin embargo, ella aún pasó sin obstáculos. Incluso vino a la corte a cuestionarme. Eso demuestra que en esta corte aún tiene espías. Es mejor que aproveche esta oportunidad para desenterrar todos sus agentes ocultos en el palacio, de raíz. Qué sabio eres, cuñado. Informe. Su Majestad, ya está todo claro. Los agentes que rescataron a Wei Yanran han sido eliminados por este humilde general. Y siguiendo las órdenes de Su Majestad, dejamos escapar a Wei Yanran a propósito, para que se una a los Jin. Dejar escapar al tigre a la montaña. Su Majestad, ¿qué significa esto ahora? Ahora, nuestro Daqian ya controla inicialmente las arterias vitales de los demás reinos. Hemos hecho que los nobles y poderosos de cada reino se unan a nosotros. Porque les conviene. Sin embargo, la naturaleza humana es codiciosa y teme la autoridad. No basta con darles dulces, hay que darles un garrotazo como advertencia. ¿Garrotazo? ¿A quién le daremos el garrotazo? ¿Será al reino Jin? Exacto. Precisamente quiero usar al reino Jin como ejemplo. Matar al gallo para asustar al mono. Haré que el reino Jin se convierta en el sacrificio con el que amarre al mundo entero. Solo así haré que todos en el mundo sepan que quienes se sometan a Daqian prosperarán y quienes se opongan a Daqian perecerán. Gran emperatriz viuda de Daqian. Usted mismo prometió que mostraría una sinceridad total. Solo entonces mi Gran Jin enviaría a sus guerreros de élite a arriesgar sus vidas para sacarla de esa prisión celestial. Gran Jan, quédese tranquilo. Ahora que esta consorte ha venido, la sinceridad que traigo seguro lo dejará satisfecho. Gran Jan, mire este mapa. Este mapa muestra la frontera norte de Qian y la región de la capital con detalle. En él están marcados los pasos fortificados principales, los despliegues de tropas, y también un camino secreto que puede evitar todas las líneas defensivas principales. Y llegar directo al corazón de las llanuras centrales. ¿Este pequeño camino realmente puede llevarnos directo al corazón del enemigo para asaltar la capital de Daqian? Pero para mayor seguridad, le ruego, Gran Jan, que ordene primero al general Wang Yanzong atacar con gran despliegue la ciudad de Jubei. Jubei, una ciudad clave comercial y de paso en la frontera norte de Qian. Exacto. Si ese lugar es atacado, Zhao Song enviará sin duda sus fuerzas principales al norte como refuerzo. En ese momento, el corazón de las llanuras centrales estará desguarnecido. Entonces, Gran Jan, liderando personalmente a sus élites, y conmigo guiando el camino, avanzando ligeros y rápidos, podremos tomar la capital de Qian de una vez. Cuando ese mocoso de Zhao Song se dé cuenta de la trampa, la capital ya habrá caído y la situación estará decidida. Aunque tuviera habilidades sobrehumanas, ya no podría darle la vuelta. Gran Jan. El plan de la emperatriz viuda Wei es factible. Cuando el mocoso Xiaozong descubra la trampa, la capital ya habrá caído y la situación estará decidida. Aunque tuviera más habilidades, ya no podría hacer nada. Bien. Hagámoslo así. Movilicen a las tropas de inmediato. Esta vez, este Jan hará que Daqian sea aniquilado por completo. Así será. Zhao Song. Cuando Daqian sea destruido, esta consorte te hará pedazos.
Inform. Wang Yanggu lidera personalmente un ejército de 200.000 soldados. Es una emergencia. Solicita que la corte envíe refuerzos de inmediato. Estos Jurchen han vuelto. ¿Acabamos de tener unos días de paz? ¿Acaso el cielo quiere acabar con nuestro Gran Qian? ¿De 200.000 soldados? 200.000 soldados. Aunque la fortaleza Yubei sea sólida. Me temo que será difícil resistir por mucho tiempo. ¿Por qué se alarman? Si los Jurchen se atreven a venir, simplemente los haremos retroceder. Su Majestad, eso sería un grave error. Los Jurchen son poderosos. Su caballería es feroz. Si estallan las hostilidades, no sería una buena estrategia. Así es, Su Majestad. Ahora las arcas del Estado están llenas. ¿Para qué recurrir a las armas? Sería mejor enviar un emisario para negociar la paz, ofrecerles oro y seda para detener temporalmente la guerra. Esa sería la mejor estrategia. ¿Quiénes son estos dos? Su Majestad, estos dos caballeros son el primer ministro de la izquierda, Zhuang Sun, y el primer ministro de la derecha, Fan Jian. Fueron designados por el difunto emperador especialmente para Su Majestad como tutores imperiales asistentes. Primeros ministros, izquierda y derecha. Funcionarios de peso, igual que Qin Song. ¿Por qué no los había visto antes? Es normal que Su Majestad no conozca a estos dos señores. Es completamente normal. Después de todo, estos dos señores son figuras destacadas entre los partidarios de la paz. Cuando las tropas Jurchen avanzaron hacia el sur, huyeron más rápido que nadie. Declararon estar enfermos y se fueron temprano al sur del río. Ahora, al enterarse de que Su Majestad se dedica con diligencia a gobernar, se recuperaron de su enfermedad y regresaron a la corte hace unos días. La prioridad de Su Majestad ahora es discutir cuánto tributo anual debemos dar a los Jurchen, para mostrar la sinceridad de nuestro Gran Qian al buscar la paz. El primer ministro Chuang tiene razón. La cantidad del tributo anual debe considerarse cuidadosamente. Si es muy poco, los Jurchen podrían disgustarse. Si es demasiado, dañaría los cimientos del Estado. ¿Pagar tributo anual? ¡Pagar nada! Esos bandidos Jurchen tienen ambiciones desmedidas. Invaden repetidamente nuestro territorio, masacran a nuestro pueblo. Ahora que he enriquecido al país y fortalecido al ejército, justo cuando quiero vengar esta humillación, ellos mismos vienen a nuestra puerta. Es perfecto. Esta vez voy a aniquilar por completo a esos bandidos Jurchen. Quien vuelva a hablar de buscar la paz será como esta vela. Las tropas disponibles en el campamento y sus alrededores ya han sido contabilizadas. En total, 50.000. Pueden marchar a Yubei en cualquier momento. ¿Qué? ¿50.000? General Han. Los Jin afirman tener 200.000 jinetes de élite. Todos son veteranos experimentados en la batalla. Si enfrentamos al enemigo con solo 50.000, la diferencia en números es abismal. ¿Dónde está nuestra posibilidad de victoria? Su Majestad la Emperatriz tiene razón. Durante la rebelión de los 7 reinos, la mayor parte de nuestras mejores tropas fue enviada a la frontera para sofocarla. Aún no han regresado. En tan poco tiempo, realmente solo nos quedan 50.000 soldados de reserva. Su Majestad, los Jin ya son feroces de por sí. Ahora nos superan en número. Esta consorte está realmente preocupada. No hay problema. Ministro Han, ¿cómo va el progreso de mi arma secreta? Su Majestad. Los planos que Su Majestad proporcionó son ingeniosos y complejos, pero afortunadamente, el ministro Yang supervisó personalmente la construcción. Sumado a que los artesanos trabajaron día y noche, se completó a tiempo. Bien. Con esta arma divina en nuestras manos, no digamos 200.000 soldados Jin, incluso si vinieran otros 200.000, ¿qué habría que temer? En esta batalla, nuestro Gran Daqian saldrá victorioso. Su Majestad. Han Fei transmite mi decreto. Para esta expedición, lleva a Chuang, Sun, Fan, Jian y a todos los ministros que temen la guerra conmigo. Que no se escape ni uno. Quiero que vean que los soldados Jin no son monstruos aterradores. Y aprovecharé esta batalla para aplastar por completo a esos adorables que en la corte quieren rendirse sin luchar. Para que todo el mundo sepa lo que realmente es un imperio celestial. Aquel que ofenda a nuestro Gran Daqian, por lejos que esté, será castigado. Su Majestad. Si Su Majestad ha tomado una decisión, esta consorte también irá. Yo también. Yo también. Unidos de arriba a abajo, con un odio común hacia el enemigo, nuestro Gran Daqian ganará esta batalla.
Su Majestad, calculando la hora, el ejército de Jin pronto llegará. Tú, en la muralla, ¿eres el emperador de Qian? Si sabes que soy yo, el emperador, ¿por qué no se apean y se arrodillan? Arrodillarse. Ja, ja, ja. Pequeño Xiao Song, estás al borde de la muerte, y aún te atreves a hablar con arrogancia. Mira a los poderosos guerreros de mi gran Jin. Donde pisen sus caballos, no quedará nada en pie. Si eres sensato, abre rápidamente las puertas de la ciudad y ríndete con las manos atadas. Quizás este príncipe sea misericordioso y te deje el cadáver intacto. Wang Yansong, ustedes son los que deberían rendirse. Entréguenme de inmediato a Wei Yanran y luego hagan que su Gran Khan venga personalmente a la capital de mi Gran Qian, a postrarse 9 veces y declararse mi súbdito. Entonces yo, el emperador, podría considerar perdonar los templos ancestrales de su reino Jin. Su Majestad, los Gurchen son demasiado poderosos, no debe dejarse llevar por un arrebato de palabras. Sí, Su Majestad, solo tenemos 50.000 soldados. ¿Cómo podemos provocar a este ejército de 200.000? Bien, muy bien, pequeño mocoso que no conoce el peligro. ¿Cómo te atreves a insultar así a mi gran Jin y profanar la majestad de mi gran Khan? Realmente no sabes lo que es la muerte. Pequeño Xiao Song. Este príncipe jura que después de tomar la ciudad de Yubei, masacraré a todos en la ciudad, sin importar si son oficiales o civiles. Y con sus cabezas. Construiré una torre para ofrendar a mi gran Jin. Su Majestad, los Jin tienen 200.000 soldados. Sus fuerzas de caballería están a las puertas. Nuestro ejército solo tiene... ¿Cómo puedes culparlo así? ¿No es esto como buscar la muerte? Sí, Su Majestad, retira lo que acabas de decir. Quizás aún haya tiempo. Debemos defender la ciudad ahora mismo y esperar refuerzos de todos lados. Su Majestad. ¿Por qué el pánico? Para esta batalla. Ya tengo preparada un arma secreta. ¿Un arma secreta? Su Majestad, los Jin nos superan en número. Aunque tengamos armas divinas, ¿cómo podremos enfrentarnos a ese ejército de 200.000 hombres? Sí, Su Majestad. ¿Y si nos retiramos ahora? Mientras haya vida, habrá esperanza. ¡Retirarse! El que debe huir es Wang Yansong. General Han. Aquí estoy. Prepárate rápidamente para salir y enfrentar al enemigo. Sí. Salir a enfrentar al enemigo. Su Majestad, ¿en serio? Su Majestad no puede hacerlo. Su Majestad, aunque el general Han sea valiente, deberíamos defender la ciudad, esperar a que el enemigo pierda ímpetu y luego contraatacar. Sí, Su Majestad. Ellos son muchos, nosotros pocos. Salir de la ciudad es como arrojar un huevo contra una roca. General, la puerta norte de la ciudad se ha abierto. Parece que el ejército Song planea atacar. Pequeño Xiao Song, eres más tonto que un cerdo. Hombres. Prepárense para tomar la ciudad norte, a saquear dinero, grano y mujeres. Estamos perdidos. Todo está perdido. Su Majestad está cometiendo un error. ¿Por qué el pánico? General Han. Aquí estoy. ¿Qué es esto? Su Majestad usará esto para enfrentar al enemigo. Su Majestad, este objeto es extremadamente pesado. ¿Cómo podría usarse en batalla campal? Pequeño Xiao Song, este príncipe pensaba que tenías alguna carta bajo la manga. Resulta que solo es un trasto forrado de hierro. ¿Acaso piensas usarlo para aplastarnos? Eres más tonto que una piedra. Su Majestad, aunque posee un talento sin igual, al final es demasiado joven e impulsivo. Subestima al enemigo y avanza a lo loco. Nuestro Gran Qian hoy caerá. Ay, esta vez realmente no tenemos por dónde escapar. Cuñado, si en un momento su arma secreta... No funciona. Yo lideraré a los soldados de la familia en una lucha a muerte. Tú lleva a mi hermana y escapa rápidamente por la puerta sur. Mi familia Yang ha sido leal por generaciones. Jamás permitiré que Su Majestad sea capturado aquí. No, hermanita, definitivamente no te abandonaremos. Emperatriz, cuñada. Yo, el emperador, sé que ustedes dos son hermanas muy unidas. Pero ya saqué mi tanque. Esta batalla no tiene ninguna duda. Todo el ejército, formen, prepárense para seguirme y aplastar a estos insensatos de Qian. Se acabó, todo se acabó. Parece que ustedes realmente no tienen idea del poder de la tecnología. ¡Ataquen! Todo el ejército, atención. Su servidor está presente. ¡Fuego! ¡Fuego!
Ataquen. Esto, pero qué artefacto tan increíble. Su Majestad es realmente un ser divino. Los jinetes de Jin están a punto de colapsar. Majestad, tu arma secreta es demasiado poderosa. ¿Lo ven? La caballería de hierro de los Jin ante mí no son más que gallinas de barro y perros de paja. Majestad, yo también quiero probar a manejar uno. Yo también quiero luchar contra esos perros Jin. ¡Qué disparate! Aún no te he enseñado. Esto no es un juego. Majestad. Pero si yo he manejado trenes, por más difícil que sea manejar este tanque, ¿puede ser más difícil que un tren que recorre 1000 y en un día? Majestad, te lo suplico. Déjame probarlo, por favor, Majestad. Bueno, la próxima vez, sin falta. La próxima vez, sin falta. Muchas gracias, Majestad. Larga vida al emperador. Wanyan Song, ¿qué delito crees que has cometido? ¿Delito? El vencedor es el rey, el perdedor, un bandido. ¿Qué delito he cometido, Chao Song? No te alegres tan pronto. Estás al borde de la muerte y aún te atreves a hablar con arrogancia. Pequeño Chao Song, ¿de verdad crees que has ganado? Eres demasiado ingenuo. ¿Qué quieres decir? Ustedes cayeron en la trampa. ¡Es una trampa! ¿De qué estás hablando? ¡Estás diciendo tonterías! Ahora puedo decirles, este príncipe finge atacar Yubei aquí. El propósito es contener a las fuerzas principales de su país, Qian. La verdadera élite de mi Gran Jin, los Tiefutu, ya fueron guiados por la emperatriz viuda. El Gran Khan lidera las tropas y, a través de un paso secreto, rodean las fortalezas, dirigiéndose directamente a la capital de su país, Qian. ¿Qué en la capital? Partieron hace 10 días. Ya se pusieron en marcha. Ahora, probablemente mañana estarán a las puertas de la ciudad, y su región capital está indefensa. Un grupo sin líder. ¿Cómo podrán resistir a la élite de mi Gran Jin? Cuando la capital sea tomada, el Gran Qian caerá en el caos. Estamos perdidos. Si la capital cae, el Gran Qian está acabado. Su Majestad, rápido, rápido, rápido. Ordene el regreso de refuerzos, Su Majestad. Ahora quieren retirar las tropas y regresar. Es demasiado tarde. Desde Yubei hasta la capital. ¿Cuánto les tomará? Incluso viajando día y noche. Probablemente, lo más rápido, medio mes. Para entonces, las banderas de mi Gran Jin ya habrán cubierto toda su ciudad Qian. Estrategia de alejar al tigre de la montaña. Ya lo sabía. ¿Qué dices? ¿Tú lo sabías? Si yo no hubiera venido aquí, ¿cómo se habrían atrevido a salir en masa con tanta confianza para atacar mi capital por sorpresa? Finges valentía. ¿Cómo es posible que lo supieras? Hace un momento me preguntaste cuánto me tomó venir desde la capital. ¿No era medio mes? Lo más rápido. Lo más rápido, 10. Lo más rápido, 10 días. No intentes engañarme. Ay. Bueno, la culpa es mía por salir tarde. Ayer fue que salí de la capital y llegué aquí. ¿Qué dijiste? ¿Ayer? Cuñada, ve a preparar el carruaje. Voy a darle un buen paseo para que se divierta. Sí. El mocoso Yao Song cayó en la trampa, como esperaba. En este momento seguramente sigue atascado en Yubei, con las tropas del general Wanyan Song enredado en una pelea sin fin. Gran Khan, es probable que Chao Song ya haya muerto a manos del general Wanyan Song. ¡Informe! Gran Khan. Las fuerzas alrededor de la capital son escasas. Los guardias en las murallas son aún más reducidos. Las defensas están débiles. Bien, transmitan la orden. Prepárense para asaltar la ciudad. Sí. Una vez que tome la capital de Dakian, el oro, la plata, las riquezas, las mujeres, los palacios, todo será nuestro. Gran Khan, no lo olvide. Si Chao Song no ha muerto, después de tomar la capital, aún deberá organizar un ejército para esperar descansado. Y tender una emboscada a Chao Song y los demás cuando regresen apresurados. Por supuesto. Una vez que Chao Song muera, este Khan tomará por completo este territorio central. Entonces, sin duda la nombraré emperatriz viuda regente para compartir este imperio. El imperio Dakian de Chao Song. Si yo no puedo tenerlo, prefiero destruirlo antes de dejárselo a usted. A ver. Tras tomar la ciudad, tendrán 3 días para saquear sin restricciones. Pueden quemar, matar, saquear y entregarse a sus deseos sin freno. A matar, a matar, a matar.
¿Cómo es que vienen a mi capital sin avisar primero? Cuñado, esta bestia de hierro se maneja de maravilla. No, no puede ser. Se supone que deberías estar en Ciudad Hubei. ¿Cómo es que estás aquí? Zhao Song. ¿Eres humano o fantasma? Naturalmente, soy humano, pero ustedes son como ranas en un pozo. No saben que ayer, al subirme al tren, regresé temprano y los estuve esperando. No. Imposible. Las vías del tren solo llegan a la ciudad fronteriza. ¿Cómo pueden llegar directo a la capital? Wei Yanran, yo controlo esto. ¿Acaso dices que estos caminos no conducen a la capital de nuestro Gran Qian? ¿Cómo pudo pasar esto? ¿Cómo pudo fallar mi plan? Emperatriz Viuda Wei. Esta fue tu idea. ¿Y ahora qué hacemos? No, Gran Khan. Aunque ese Zhao Song. Tus tropas de élite son valientes y expertos en combate. Aún los superan en número. Aprovechemos esta oportunidad para capturar al emperador de Qian y tomar la capital. La emperatriz Viuda Wei tiene razón. ¿Qué importa si ese Zhao Song regresa? Con solo estos pedazos de hierro, ¿creen que pueden detener a nuestra caballería de hierro? Wanyan Gu, tu élite de Jin está atrapada en el corazón de Daqian. No tienen ciudades que defender, ni provisiones que renovar. Si te rindes ahora, yo quizás pueda perdonarte la vida. Gran Khan, no escuches sus palabras engañosas. Hombres, prepárense para la batalla. Traigan la cabeza del emperador de Daqian. Serán nombrados marqueses. ¡Marqueses! Cuñado, ¿para qué sigues perdiendo el tiempo con ellos? Déjame disparar los cañones ya. No puedo esperar para darle un buen cañonazo a esa Wei Yanran. Ya que se niegan a razonar, entonces yo los haré desaparecer en el polvo. ¡A la carga! ¡A la carga! ¡Fuego! ¡A sus órdenes! ¡Fuego! Ah. Wei, ¿reconocen su culpa? Perdón, Su Majestad. Su Majestad. Excelencia. General. Perdón, Su Majestad. Transmitan mi decreto imperial. La traidora Wei Yanran, Qin Song, serán condenados a muerte. Exterminaremos a sus 3 generaciones familiares. El jefe tribal Jin, Wanyan Gu, Wanyan Song, serán decapitados y exhibidos. Su cabeza será exhibida en las 9 fronteras, como advertencia para los demás. Ordenen a su tribu que se someta y tribute al Gran Qian para siempre. Si vuelven a rebelarse, serán exterminados hasta el último. Sí. ¡Llévenselo! ¡Llévenselo! Su Majestad. Su Majestad. Perdón, Su Majestad. Perdón, Su Majestad. Su Majestad. Perdón, Su Majestad. Su Majestad. El asunto de los traidores ha concluido. Ahora es momento de recompensar los méritos. El ministro Yang Jan, leal y dedicado al Estado, además de virtud y conducta intachables, puede considerarse un modelo para todos los funcionarios. Queda ascendido a canciller. Ascendido a canciller. A partir de hoy, queda ascendido a canciller para dirigir los asuntos de la corte y asistirme en el gobierno del imperio. Este viejo servidor agradece la gracia celestial. General Han Fei. Presente. Leal y valiente, sin igual. Protegió al emperador y sofocó la rebelión, acumulando repetidos méritos de guerra. Queda nombrado Gran General Protector del Estado. Nombrado Gran General Protector del Estado. A partir de hoy, queda nombrado Gran General Protector del Estado. Para supervisar todas las fuerzas militares del imperio, se le otorga un certificado de hierro. Gracias por su gran merced, Su Majestad. Cuñado, ¿y yo? Yo también hice méritos. Manejar trenes y tanques. Yo puse mucho esfuerzo. Tú, ve al Ministerio de Obras a crear cosas nuevas, como autos deportivos de lujo que recorren 1000 li por día, yates de lujo incomparables. ¿Autos deportivos y yates? ¿Qué son esas cosas? Aunque no lo entiendo, si mi cuñado me pide que los haga, deben ser algo bueno. ¡Lo haré, lo haré! ¡Ja, ja, ja, ja! Emperatriz, todos los asuntos han concluido. Lo que quedó pendiente en el estudio imperial la última vez. Esta vez, no dejaré que nadie nos interrumpa
Ay, Su Majestad. ¡Qué vergüenza! Todavía estamos en la sala de audiencias. Se levanta la audiencia. Despedimos a Su Majestad y a Su Alteza la Emperatriz. Larga vida, larguísima vida.